Saludo esta tarde a Víctor Hernández, especialista en temas también de seguridad de la UP. Buenas tardes, ¿cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Pues el tema de la seguridad o la inseguridad, Víctor, las responsabilidades de este cuerpo creado pues en 2018, llamado Guardia Nacional. Víctor, ¿qué papel está jugando en todo esto que está pasando en el país? Bueno, cuando hablamos de las atribuciones de la Guardia Nacional, realmente es difícil delinearlas porque ni siquiera hay una barrera muy clara y distinguible entre dónde termina la Guardia Nacional y empieza el Ejército Mexicano o la Armada de México. De hecho, el propio presidente López Obrador tuvo que publicar un acuerdo en mayo del año pasado para parchar este hueco jurídico en el que, digamos, lo que hizo, entre comillas, de forma provisional fue declarar a todos los militares y a todos los marinos de México con las mismas atribuciones que tiene un Guardia Nacional, porque el propio personal de Guardia Nacional que viene de Fuerzas Armadas, la amplia mayoría no ha recibido su transferencia. Alrededor del 75% del personal de la Guardia Nacional está todavía administrativamente ubicado en Sedena o en Semar. A lo mucho algunos elementos han recibido un oficio de comisión, pero realmente no se ha cumplido plenamente uno de los criterios que establece la Ley de Guardia Nacional, que es que para poder ser miembro de esta corporación hay que estar separado administrativa y funcionalmente de las Fuerzas Armadas, cosa que en realidad no ha ocurrido porque las plazas de este personal siguen en las Fuerzas Armadas. Los cuarteles, los terrenos que se están donando para construir las nuevas instalaciones no se están donando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino específicamente a la Sedena, y esto empezó a generar problemas. Cuando recién nace la corporación, hubo muchas detenciones que fueron declaradas ilegales porque llegaba el personal militar, a lo mejor nada más con su brazalete de Guardia Nacional, y el juez decía, a ver, ¿dónde está su transferencia? ¿Dónde está su credencial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Y por no estar plenamente acreditados, se cayeron muchas carpetas de investigación. Por eso se tuvo que publicar este acuerdo, que de hecho está por discutir la Suprema Corte por dudas de su constitucionalidad. Fíjate, Víctor, acabas de tocar un punto importante. Vamos a suponer que ya les arreglan esa situación. ¿Hay capacitación de los guardias nacionales para poner a disposición a un detenido ante una fiscalía? O sea, ¿están capacitados para hacer esta puesta a disposición que desde ahí a veces se caen las cosas? La capacitación fue muy somera. El curso que más se dio, pensando que 3/4 partes de la Guardia Nacional son personal militar, se dio un curso express para personal veterano. Sí. No recuerdo en este momento la duración, fueron 14 o 16 semanas, pero fue un curso fundamentalmente orientado a prácticas de tiro, con pocas horas de instrucción académica en materia de derecho penal, y pues eso al final genera una merma cuando uno hace la puesta a disposición. Ahí esa ignorancia jurídica se revela al momento de llenar un informe policial homologado, después en las audiencias, ¿no? Durante el juicio, cuando se le pide al soldado, al marino que narre cómo se hizo la detención, pues bueno, al final hay que saber técnicas de interrogatorio, hay que saber teoría del proceso, y como las Fuerzas Armadas no suelen tener este tipo de formación ni siquiera en los planteles militares, digamos específicamente para los oficiales, eso en muchas ocasiones lo que provoca es que se caiga la carpeta de investigación. En ese sentido, la capacitación de la ahora extinta Policía Federal era mucho más exhaustiva, porque el curso básico de Policía Federal era de año y medio de duración, además de todas las capacitaciones subsiguientes, y el requisito mínimo de entrada en Policía Federal era con licenciatura. En cambio, todavía hay muchos elementos en Sedena, en Semar, que ingresaron solamente con la secundaria terminada, que de hecho las Fuerzas Armadas suelen tener programas permanentes para que ese personal estudie su preparatoria mientras está en el Instituto Armado, pero bueno, claro que esta diferencia en la calidad del recurso humano impacta mucho qué tanto se puede profundizar en el ámbito del derecho y de los protocolos de uso de la fuerza. Víctor,
para los ciudadanos que no entendemos y que vemos un cuerpo policial y pensamos que casi todos son iguales, ¿qué diferencia hay entre un militar y un policía? ¿Un militar puede hacer estas labores policiales de proximidad con el ciudadano? Antes de este decreto de mayo del año pasado, no. A lo largo de toda la guerra contra el narcotráfico, a pesar de que si los ponemos juntos al militar y al policía se parecen mucho, los dos vienen uniformados, los dos portan un arma de fuego. En realidad, la amplísima mayoría de detenciones que hicieron las Fuerzas Armadas en el marco de la guerra contra el narcotráfico era bajo una figura que prevé la Constitución mexicana, que es la detención en flagrancia. Es decir, si tú como ciudadano de a pie ves que se está cometiendo un delito en la calle, tú estás autorizado a detenerlo, lo que en los Estados Unidos se llama el arresto ciudadano, con la condición de que presentes al detenido a la brevedad frente a alguna autoridad competente. Por eso se inventa la línea del 089. Como los militares no tenían facultades, no tenía las mismas atribuciones legales que un policía, muchas veces la inteligencia militar simulaba la flagrancia. Se marcaban a sí mismos: oiga, yo estoy viendo que hay una persona secuestrada en tal domicilio. Entonces llegaba supuestamente de patrullaje o repeliendo una agresión al personal militar, digamos, siempre aduciendo a alguna causa que no implicara reconocer que se hizo un acto de investigación sin tener las facultades, y entonces ahora sí se procedían a hacer las detenciones. Y de hecho, en general en México, incluso los propios policías no suelen hacer investigación. La amplísima mayoría de las detenciones son en flagrancia y muchas veces en falsa flagrancia, ¿no? El típico escenario en el que te paran en un retén o te hacen una detención de tránsito, te piden una mordida, no la das y te siembran un arma, te siembran droga. Porque eso es muy fácil acreditar ante un juez. Mira, aquí está la persona, aquí está el arma. Pero investigar, hacer la labor detectivesca es mucho más complicado, y el personal militar no está entrenado en criminología, en criminalística, tiene otros conocimientos. Tiene conocimientos de táctica de infantería, de derecho militar en específico, de medicina de combate, pero en realidad nunca recibe en ninguna de sus etapas de formación, ni en el colegio militar, ni en la Escuela Superior de Guerra, ni en el Colegio de Defensa, ese entrenamiento jurídico que necesita un policía. Víctor, hemos visto Policía Federal de Caminos recientemente, Policía Federal de Caminos, Policía Federal Preventiva, Policía Federal, Guardia Nacional. ¿Por qué los gobiernos, por qué juegan, creo yo, perdón por el término, con esta situación? Y, por ejemplo, me voy a ir al país vecino. El FBI es una institución que se ha mantenido por años y no le cambian ni el logo ni los colores. Y aquí apenas nos acostumbramos a algo y ya le cambiaron todo. Es un tema de comunicación política. Los gobiernos, particularmente los municipales, tienen la presión de que son periodos de gobierno muy cortos y en los que tienen que ofrecer resultados. Hay muchas prácticas como cambiarle el color a las patrullas, como el comprar nuevo equipamiento o nuevas pistolas o nuevos chalecos, que se dan muy bien para el periodicazo, que pueden dar la impresión de que a corto plazo se está haciendo algo en materia de seguridad, pero en realidad de poco sirve hacer esa inversión en equipamiento si el policía, el soldado o el marino que porta ese equipo no ha recibido capacitación o no tiene condiciones dignas para vivir. Y en ese sentido, también en el ámbito de la presidencia, aunque es un periodo más extenso, al final muchos presidentes han adoptado esta estrategia de crear una nueva corporación policial para simular que ya se está haciendo algo trascendente. Felipe Calderón creó la Policía Federal, ¿no?, que es, digamos, la versión más completa de su antecesor, que era la Policía Federal de Caminos. Enrique Peña intentó la Gendarmería, que al final nunca tuvo el alcance con el que se había presentado. Ahora tenemos la Guardia Nacional, a la cual se le ha presentado como si de pronto se hubiera hecho un reclutamiento masivo, ¿no? La Guardia Nacional tiene 60,000, 80,000 elementos, eso suena impresionante, pero en realidad lo único que hicieron fue tomar personal
de Sedena y de Semar y disfrazarlos de policías, pero en realidad el estado de fuerza no ha cambiado. Tenemos más o menos el mismo personal operativo que ya había heredado el sexenio del presidente Enrique Peña, incluso menos con todo el capital humano que perdimos a causa de la austeridad republicana y la desaparición de Policía Federal, y en ese sentido es una estrategia que puede servir para dar el periodicazo, para salir en las fotos, pero que no es sustantivo al momento de reducir la incidencia delictiva, porque la política de seguridad debe ser transeccional, debe ser una política de Estado, no solamente una política de algún gobierno en particular, que así como termina la administración, simplemente se le desmantela y se trata de redescubrir el agua tibia en el próximo sexenio. Pues Víctor Hernández, especialista en temas de seguridad de la UP, te agradecemos mucho, como siempre, estos minutos con Mega Noticias MX. Adán, muchísimas gracias. Un saludo a todo nuestro auditorio.